Buen día, jóvenes. En el día de hoy nos corresponde en la clase de metodología de la investigación hablar de la recolección de los datos. ¿Cómo lo hacemos nosotros para recolectar los datos para la información cuantitativa, para medir los datos? Para eso nos basamos en... Voy a compartirles la pantalla. Bueno, para la recolección de los datos, pues se refiere a las diversas técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo de lo que es los sistemas de información o las bases de datos, las cuales pueden ser las entrevistas que se hacen pues a personas que tengan que ver con el tema de investigación, a expertos con el tema de investigación. La otra sería la encuesta, que se elabora pues con nuestras preguntas de investigación, lo que nosotros queremos saber o conocer en la investigación. El cuestionario pues en el que se basa nuestra encuesta, la observación, que es ir al lugar de nuestra investigación y observar más allá de ver lo que se ve a simple vista, sino observar y analizar lo que está sucediendo. Diagrama de flujos, diccionario de datos, etc. Estos instrumentos se aplican en un momento particular de la investigación y tienen la finalidad de buscar lo que será útil para nuestra investigación. Algunos de los procesos pues para la recolección de datos vamos a explicarlo más ampliamente. Pues cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente se utilizan 2 o 3 para complementar lo que es el trabajo y nos ayuda a asegurar que la investigación esté completa. La entrevista se utiliza para recabar lo que es la información de tipo verbal a través de preguntas que ya nosotros tenemos preestablecidas. Quieren responder son gerentes, empleados, los cuales pues utilizan el sistema existente. El analista puede entrevistar al personal de forma individual, también se puede hacer entrevista de manera grupal. En ese caso serían grupos de trabajo, de repente dentro de una comunidad, los reunimos y les hacemos preguntas acerca del tema, de qué piensan del tema que nosotros estamos haciendo, de nuestras interrogantes más que todo. En este caso es importante el canal de comunicación entre lo que es la persona que va a entrevistar y el entrevistado. Es importante la manera en que nos vestimos, en que nos conducimos, nos comunicamos, de manera de abrir un canal correcto de comunicación. Por otra parte, también la entrevista nos ofrece una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el usuario, lo cual pues es fundamental para el transcurso del estudio. Al momento de prepararnos para la entrevista, debemos primero conocer cuál es la posición que ocupa la persona dentro de la organización. La persona que vamos a entrevistar, cuál es su cargo, cuáles son sus responsabilidades básicas, pues para no hacerles preguntas que no tienen que ver con su cargo dentro de la organización. Las preguntas deben estar previamente planteadas ya en un documento y también muchas ocasiones se les envía antes para que estén preparados para responder las preguntas. Debemos fijarnos un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. También es importante elegir el lugar donde se puede conducir la entrevista con mayor comodidad para ambos, pues, que no esté mucha gente alrededor, que no esté muy concurrido. Hacer la cita con previa anticipación. Nosotros debemos llevar una carta a las personas que tienen que ver con nuestra entrevista
y que nos den una cita para cuando les convenga, cuando tienen el tiempo suficiente para responder nuestras interrogantes. En cuanto a la conducción de la entrevista, pues debemos conducirnos con honestidad, cuál es nuestro alcance de nuestro estudio, qué es lo que nos proponemos con la investigación. También hay que hacer las preguntas específicas para obtener datos de manera cuantitativa, o sea, con hechos, con cifras, para no andarnos por las ramas. Las preguntas deben ser muy específicas y entendibles. Debemos evitar las preguntas que sean, por ejemplo, que tengan opiniones objetivas o actitudes similares a otras, por ejemplo. Preguntas que las ponemos de otra forma y tienen la misma respuesta, ¿no? Ser cortés también es importante, es uno de los canales de la comunicación y debemos nosotros abstenernos de emitir juicios sobre las opiniones que da el entrevistador. Las opiniones, si no estamos de acuerdo, pues los planteamos posteriormente en nuestra investigación. Hay que conservar el control de la entrevista, evitando pues que la persona se divague o divagar también nosotros y los comentarios al margen de la cuestión. Escuchar atentamente también lo que dice el entrevistado. A veces es mejor grabar la entrevista y no estar tomando anotaciones porque perdemos la atención a la persona que está hablando. Así que es muy recomendable grabar la entrevista y avisarle al entrevistado pues, que van a proceder a grabar la entrevista. Luego de la entrevista escribimos todos los datos y se le entrega una copia al entrevistado para que él lo corrija o agregue algo que de repente en el momento puede que se le haya pasado. Así el entrevistado pues es consciente de la información que nos brindó. Luego nos corresponde archivar los resultados pues, para referencias posteriores. La entrevista es una forma de comunicación, no de interrogación. Al analizar las características, pues debemos ser cuidadosos en los conocimientos, pues estos analistas pueden conocer datos que no están disponibles en ninguna otra forma, que no están escritos, pues son información de carácter técnico. Entonces es muy importante que lo llevemos más que todo como una conversación y no como un cuestionario. Las entrevistas pueden ser la mejor fuente de información cualitativa. Se pueden utilizar también datos cuantitativos si nos muestran datos cuantitativos y son de valiosa información lo que recopilamos dentro de la entrevista. Para determinar qué tipo de entrevista, pues la estructura puede variar dependiendo del objetivo. Si necesitamos recopilar información general, es conveniente elaborar una serie de preguntas sin estructura con una sesión de preguntas y respuestas libres. El analista también distribuye el tiempo para las preguntas y analizar las respuestas. El mayor costo pues radica en lo que es la preparación, la administración y el análisis de las entrevistas estructuradas para preguntas cerradas. Ejemplos de preguntas abiertas y cerradas en una entrevista estructurada. Una pregunta abierta sería obtener la información sobre las características de diseños críticos de los empleados. Algunos empleados han sugerido que la mejor forma para hacer eficiente el procesamiento de pedidos es instalar un sistema de computadora que maneje todos los cálculos. Bajo esta circunstancia, ¿apoyaría usted el desarrollo de un sistema de este tipo? Esa es una pregunta abierta, pues está abierta
a opciones múltiples de respuesta. Por otro lado, una pregunta cerrada, en ella pues obtener la información sobre las características de diseño críticos para los empleados. Entonces ahí nosotros pues le damos las opciones. La experiencia le ha proporcionado una amplia visión en cuanto a la forma en la que la empresa maneja los pedidos. Me gustaría que usted contestara algunas preguntas específicas en relación a lo anterior. ¿Qué etapas trabaja bien? ¿Cuáles no? ¿En dónde se presenta la mayor parte del problema? Cuando ocurre un retraso, ¿cómo se maneja? Pues nosotros hemos cerrado las opciones dentro de las respuestas que se basen solamente en las opciones que nosotros queremos. Eh, por otro lado, es importante, como dice hace un momento, la habilidad del entrevistador para el éxito de la búsqueda de ellos. La buena entrevista depende también del conocimiento del analista, tanto de la preparación del objetivo de la entrevista como de las preguntas por realizar a una persona determinada. Cuando nosotros vamos a realizar una entrevista debemos estar conociendo el tema, teniendo al menos una idea del tema para que la entrevista sea eficiente. A través de la entrevista, los análisis deben preguntarse a sí mismos como las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que me está diciendo la persona? ¿Por qué me lo está diciendo a mí? ¿Qué está olvidando? ¿Qué espera la persona que yo haga? Esto nos permite, pues, estamos escuchando y nos permite obtener mayores frutos dentro de la entrevista. ¿Cuáles serían las ventajas de la entrevista? Pues la estructurada asegura la elaboración de un informe de las preguntas para que todos van a responder. Pues fácil de administrar y evaluar. La evaluación más objetiva tanto a quienes responden como las preguntas, como las respuestas como las preguntas. Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador, resulta en entrevistas más pequeñas. Si es no estructurada, el entrevistador tiene mayor flexibilidad para realizar las preguntas adecuadas a quien corresponde. El entrevistador también puede explotar áreas que surgen espontáneamente durante la entrevista y puede producir información sobre áreas que se minimizaron o en las que no se pensó que fueran importantes. Por otro lado, la desventaja de la estructura sería que tiene un alto costo de preparación, pues debemos tomar tiempo a prepararnos. Los que responden pueden no aceptar un alto nivel de estructura y carácter mecánico de las preguntas. Un alto nivel en la estructura puede ser adecuado para todas las situaciones. Y el alto nivel en la estructura reduce responder en forma espontánea, pues no se da tanto como una comunicación, sino como una preguntas y respuestas. La desventaja pues, de la no estructurada es que puede utilizarse negativamente el tiempo, tanto que del que responde como el entrevistador. Se nos puede extender la conversación pues al no estar estructurado. Los entrevistadores pueden introducir sus sesgos en las preguntas o al informar los resultados. Pueden recopilarse información extraña también. El análisis y la interpretación de los resultados pueden ser largos y toma tiempo también mucho el recabar los hechos esenciales dentro de la investigación, pues al tener tanta información, tantos datos, entonces hay que saber extraer qué es lo que realmente tiene que ver con mi investigación y lo que no tiene que ver. Otro de los instrumentos sería la encuesta. Encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es usualmente solo una fracción de la población bajo estudio. Por ejemplo, en este caso, la elección de la muestra de unos electores interrogada para determinar cómo los candidatos y los asuntos percibidos por el público. Un fabricante hace una encuesta de mercado potencial antes de introducir también un nuevo producto. Una entidad del gobierno comisiona una encuesta para obtener información, para evaluar lo que es la legislación existente o para preparar y proponer nuevas legislaciones. Pues las encuestas tienen variedad de propósitos, sino también puede introducirse de muchas maneras. Ustedes han recibido encuestas telefónicas, por correo, de casa en casa, y ahora con el uso de las nuevas tecnologías, pues también vía por celular
vía web, correo electrónico, pues nos hacen llegar encuestas con aplicaciones o programas online que pues, nos hacen un poco más fácil la información, de tabular la información, porque analizan todos los datos y hacen las gráficas y presentan cuadros de toda la información que se recopila de manera rápida. Pues a diferencia del censo, donde todos los miembros de la población son estudiados, las encuestas recogen solamente una porción de la población de interés, dependiendo de lo que es el tamaño de la muestra en los propósitos del estudio. Pues. Hay aplicaciones también en internet que en donde nosotros le ponemos la población total del lugar donde nosotros vamos a estudiar, el distrito, corregimiento que nosotros vamos a estudiar, y nos calcula cuál sería la muestra que nosotros debemos recopilar. De esta manera, pues, nos hace mucho más fácil determinar lo que es la muestra. Es solamente una parte de la población, porque en una investigación se nos hace difícil manejar volúmenes de miles de personas, y entonces trabajamos solamente con una muestra. La información que se recoge según los procedimientos son estandarizados, pues, y se hacen de la misma manera para cada individuo. Se le hacen las mismas preguntas más o menos de la misma manera. Usualmente también se hacen preguntas de tipo abierta y preguntas de tipo cerrado. Las encuestas pues se clasifican según la dimensión del tamaño y el tipo de muestra. Pueden ser usadas para estudiar poblaciones humanas o no humanas, por ejemplo, animados o inanimados, animales, terrenos, vivienda, pues, pero en realidad casi siempre pues, siempre se hacen las encuestas a individuos. El cuestionario. La encuesta se basa en un cuestionario y proporciona una alternativa muy útil para lo que es la entrevista, para la encuesta. Sin embargo, existen algunas características que pueden ser apropiadas para algunos momentos o inapropiadas en otras. Al igual que la entrevista debe diseñarse cuidadosamente para una mayor efectividad. ¿Cuáles los tipos de cuestionarios? Pues, para los analistas, pues los cuestionarios es la única forma posible de relacionarse con un gran número de personas y conocer varios aspectos del sistema. Las preguntas usualmente son estandarizadas para todas las personas, buscando obtener resultados, pues opciones, tratando de que sean pues los más similares dentro de la cantidad de variables que nosotros le ponemos. El desarrollo y distribución del cuestionario se debe dar en tiempo invertido, así que debe darse de manera inteligente, pues no debe ser muy largo. Si hacemos un cuestionario que nos lleve 3 o 4 páginas, las personas se van a cansar de respondernos, pues, y van a perder el interés por responder nuestro cuestionario, nuestra encuesta. También es importante el formato de lo que es el contenido de las preguntas para la recopilación de hechos que sean significativos. Bueno, los cuestionarios pueden ser abiertos y cerrados y se aplican dependiendo, pues, si el analista conoce de antemano todas las posibles respuestas y las preguntas y pueden incluirlas. Con frecuencia se utilizan ambas formas de estudio en los estudios de sistemas. El cuestionario abierto, al igual que en las entrevistas, pues pueden ser abiertos y se aplican todas las respuestas que las personas nos den. Es más difícil de tabular esa información porque es múltiple información. El cuestionario de tipo cerrado limita, pues cierra las respuestas, las limita pues a las posibles respuestas del interrogado. Este formato es el método para
obtener información sobre los hechos. Pues, en este caso nosotros debemos conocer las respuestas y estructurarlas, las posibles respuestas, para que plantearlas y las personas elijan las respuestas que están, con las que están de acuerdo. La observación es otra de las técnicas, pues utilizamos para analizar información. Como técnica de investigación tiene amplia aceptación científica, es más, dentro del método científico es uno de los primeros pasos. El propósito es simple y nos da múltiples opciones. Permiten al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde lo hace y por qué se hace. Ver es creer. A veces nos basamos solo en información de tipo cualitativa, información escrita, pero nosotros al momento de ver la situación, por ejemplo, si vamos a hablar de contaminación en una playa, nosotros mismos debemos ir y fotografiar y ver todos los aspectos, observar todos los aspectos dentro de nuestra investigación. Pues para los tipos de observación, primero la persona debe tener actitud sin que el observado se dé cuenta y su interacción por parte del propio analista. Pues se debe también tener el contacto con las personas que observan. La interacción puede consistir simplemente en preguntar respecto a una tarea específica, pedir explicación. Cuando la investigación pues es de tipo técnica, que tiene que ver con procesos quizás dentro de una empresa o dentro de una organización. Y en ese caso debemos prepararnos para la observación, determinar y definir qué es lo que vamos a observar, estimular el tiempo necesario para la observación, obtener la autorización de la gerencia para llevar a cabo la observación y explicar a las personas qué van a ser observadas, lo que se va a hacer y las razones para lograr esta observación. Para conducir la observación debemos familiarizarnos con los componentes físicos del área, observar, medir el tiempo en forma periódica, anotar lo que se observa, evitando las generalidades y las descripciones vagas. Si se está en contacto con las personas observadas, es necesario abstenerse de hacer comentarios cualitativos que impliquen un juicio de valores, observar las reglas de cortesía, documentar y organizar formalmente las notas, impresiones, revisar los resultados y conclusiones. Bueno, el censo sería otra forma. Ustedes saben que cada 10 años nos medimos la cantidad de población, se mide los datos de vivienda, económicos, sociales, de producción también. Y es una de quizás de las encuestas, del tipo de información que tiene mayor cantidad de población, porque se basa en casi el 100% de la población es la que se realiza la muestra. Entonces quizás sería una de las más exactas por la gran cantidad de personas que se entrevistan, pues. El trabajo de investigación es una ficha técnica y se usa como instrumento pues para nuestra investigación. Al realizar el censo se utiliza una ficha censal en donde las personas lo llenan y ponen toda la información de lo que le están preguntando. En este caso pues vemos ejemplos, ahí lo que es la población, el censo de población 2000, cómo está distribuida la población indígena, cómo se hace una pirámide de población, el índice de masculinidad, etcétera. Todos estos datos salen de un censo. Muchas gracias.
Bueno, esto fue la clase del día de hoy. Nos veremos en la siguiente clase. Hasta luego.